Esta historia es una recreación basada en hechos reales. Conservamos los nombres de lugares, las fechas y los eventos naturales para respetar lo vivido, pero cambiamos los nombres de las personas y algunos detalles menores para proteger su identidad. Llegué a Luzón con una mochila húmeda de sudor, un cuaderno ya vencido por las esquinas y esa vieja costumbre de perseguir historias allí donde la tierra aprende a convivir con lo que no puede dominar. Desde la ventanilla del autobús que venía desde Manila, la isla se abría como un cuerpo respirando despacio bajo un cielo demasiado bajo. La luz no descendía del todo. Quedaba suspendida, atrapada entre las nubes y los arrozales, como si el día hubiera olvidado decidir si quería amanecer o rendirse. Hola, me llamo Miguel. Historiador de oficio y viajero por necesidad del alma, hay verdades que no caben en un libro si antes no han pasado por los pies. Durante años recorrí ciudades enteras buscando huellas del pasado en museos, archivos, bibliotecas y ruinas antiguas. Con el tiempo comprendí algo que no aparece en los catálogos: lo más valioso de la historia no siempre está en lo grandioso, sino en lo cotidiano. En la gente que sostiene el mundo sin hacer ruido. Si me acompañas, cada historia será un viaje. Suscríbete y comenta desde qué país o ciudad nos estás siguiendo. Continuemos ahora con esta historia de sobrevivencia en Filipinas. En la terminal de Cubao, antes de salir hacia el sur, un conductor me había dicho que septiembre era un mes de paciencia. Lo dijo mientras limpiaba con un trapo el parabrisas empañado de su Jeepney, sin mirarme, como quien repite algo que aprendió de niño y que no necesita defender. Aquí, añadió, uno no mira solo el reloj. Mira el color del cielo, el olor del viento, la forma en que los perros se echan junto a las puertas. Yo sonreí y anoté la frase, pero en ese momento todavía no entendía que no estaba escuchando una observación pintoresca. Estaba recibiendo una advertencia. Mi destino inicial era la provincia de Laguna, hacia las comunidades que viven entre el borde del agua dulce y la resignación fértil de cada estación. Quería ver los barrios donde las crecidas forman parte del calendario íntimo de las familias. Quería caminar por mercados que levantan sus puestos sabiendo que el río puede reclamar la calle antes de que termine la tarde. Quería entrar en iglesias donde, además de velas y santos, se guardan mantas, arroz, medicamentos y cuerdas para cuando el agua sube y ya no se distingue bien entre refugio y templo. Buscaba historias de resistencia sin espectáculo, de esas que rara vez ocupan titulares y, sin embargo, sostienen el mundo. En Santa Cruz el aire me recibió con una densidad casi líquida. No era solo calor. Era una presencia. El tipo de calor que se pega a la nuca y convierte cada camisa en una segunda piel. En las aceras, los triciclos avanzaban con ese zumbido nervioso que parece hecho de metal, gasolina y prisa contenida. El olor a aceite de coco, pescado seco y tierra mojada viajaba en ráfagas cortas. A lo lejos, hacia la laguna de Bay, la bruma parecía más un pensamiento que un paisaje. Caminé por calles donde las casas levantaban sus suelos unos centímetros por encima de la calle, como quien no desafía al agua, pero tampoco se entrega. En algunos patios había pequeñas bancas apoyadas contra paredes de cemento agrietado, listas para ser útiles sin ceremonia. Vi niños descalzos jugando cerca de zanjas crecidas, mujeres barriendo hojas empapadas aunque supieran que volverían a caer, hombres reforzando con tablones los accesos de sus tiendas. Nadie dramatizaba. Nadie desperdiciaba fuerzas en fingir sorpresa. La vida continuaba con una atención especial, como si todo el pueblo afinara el oído ante una música todavía lejana. Me detuve en el mercado junto al río, donde el día tenía el pulso de los cuchillos cortando pescado, las voces negociando el precio del oqueira, el golpe seco de las cajas de frutas al cambiar de manos. Sobre las lonas, el sonido de las primeras gotas dispersas era leve, casi tímido, pero los vendedores alzaban la vista con un gesto idéntico, breve, heredado. Había montones de calamansi, racimos de plátano saba, jengibre fresco, arroz en sacos cocidos a mano y cestas de tilapia con los lomos aún brillantes.
Una mujer llamada Alin Rosa me ofreció una taza de café oscuro y dulzón servido en un vaso de plástico delgado que me quemó los dedos. Me preguntó qué buscaba. Historias, le dije. Ella soltó una risa suave, sin burla. Entonces has venido al lugar correcto, respondió. Aquí hasta el agua tiene apellido. Me señaló la ribera, los pilotes, las marcas antiguas de humedad en algunas paredes. Me habló de las temporadas buenas, cuando la lluvia llega a tiempo y el verde parece no terminar nunca. Luego me habló de los días en que los canales se llenan demasiado rápido, de las noches en que los vecinos ya no tocan las puertas porque basta un silbido para que todos entiendan. En este lado de Luzón, me dijo, nadie vive contra el agua. Se vive con ella. A veces como con una madre exigente. A veces como con una visita que se queda más de la cuenta. Seguí caminando hasta una iglesia de fachada clara y campanario modesto. En el patio lateral, varios jóvenes apilaban bidones vacíos y bancos de madera. Un hombre de unos 60 años, delgado, con una camisa blanca pegada a la espalda por el calor, coordinaba el movimiento con una calma que parecía contagiosa. Se llamaba Ernesto, y era sacristán además de carpintero. Mientras acomodaba unas cajas de velas en un estante alto, me contó que cuando las lluvias fuertes amenazaban, la iglesia abría los salones y el corredor cubierto para las familias de las zonas más bajas. Los santos seguían en su sitio, dijo, pero a veces amanecían acompañados por ollas, gallinas en jaulas y niños dormidos sobre esterillas. No lo decía con solemnidad. Lo decía con naturalidad. Como si una iglesia que no protege del agua fuese apenas un edificio bonito. Le pedí permiso para sentarme un momento. Desde la entrada podía ver la plaza, los cables eléctricos trazando líneas tensas contra el cielo grisáceo, y más allá, una calle donde el agua de una lluvia reciente aún no terminaba de retirarse. Una anciana cruzó sosteniéndose la falda con una mano y un paraguas roto con la otra. Dos muchachos empujaban una motocicleta que no quería arrancar. Una niña llevaba un cubo azul más grande que su paciencia. En ese tipo de escenas hay una verdad que no hace ruido. Yo había viajado miles de kilómetros detrás de relatos extraordinarios, pero lo que tenía delante era otra cosa, el heroísmo sin discurso. La costumbre de ayudar sin bautizarse héroe. La humildad de quien ya ha perdido tiempo discutiendo con la naturaleza y ha elegido, en cambio, aprender sus ritmos. Por la tarde tomé un camino secundario que bordeaba una zona de casas de madera y chapa. Un canal corría turbio junto a la carretera, cargando hojas, bolsas vacías y reflejos rotos del cielo. Las montañas de la Sierra Madre quedaban lejos, apenas insinuadas detrás de la bruma, pero bastaba nombrarlas para entender que toda esta tierra estaba unida por una misma conversación de agua, piedra y viento. Un hombre reparaba una red bajo el alero de su casa. Más adelante, una mujer colgaba ropa que no terminaría de secarse. En un porche, tres ancianos jugaban al dominó con la lentitud orgullosa de quienes ya no compiten contra la tarde. Me acerqué a un pequeño puesto de comida donde servían nugget humeante y pan de sal recién calentado. La dueña, una mujer de rostro sereno llamada Nenita, me hizo sitio en un banco de madera. Allí conocí a Joel, conductor de triciclo, a Lito, que vendía baterías y linternas, y a Maribel, maestra de primaria en un barangay cercano. Hablaban sin levantar la voz, mientras el cielo se iba cerrando de una manera casi táctil. No era una amenaza súbita. Era más bien una presencia que se acercaba despacio, ocupando el aire. Mencionaron primero las lluvias de la semana. Luego las noticias de radio. Después, un silencio breve cayó sobre la mesa cuando Joel dijo un nombre que parecía tener peso propio. Mering. No lo pronunció con dramatismo. Lo hizo como se nombra a alguien que todavía no ha llegado, pero ya cambió el humor de la casa. Lito giró la pequeña radio hacia nosotros y subió apenas el volumen. Entre chasquidos y estática se oía la voz de un locutor mencionando el sistema tropical, su avance, los avisos para varias provincias del norte y del centro de Luzón.
Alguien añadió el otro nombre, el que usan fuera, el de los mapas más amplios y los informes internacionales. Doksuri, dijo Maribel, mirando la calle. Septiembre de 2017, pensé, y por primera vez aquel viaje dejó de ser un cuaderno abierto y empezó a sentirse como la entrada a un umbral. La lluvia comenzó entonces con una decisión distinta. Ya no eran gotas dispersas. Era una trama cerrada, una cortina espesa que borró los bordes del barrio. El tejado del puesto respondió con un tambor grave y continuo. El olor de la tierra se hizo más profundo. La gente en la calle no corrió de inmediato. Aceleró apenas, como si conociera el protocolo íntimo de cada tormenta. Recoger. Guardar. Cubrir. Subir lo que pueda dañarse. Revisar lo que tenga batería. Llamar a quien viva más cerca del río. Nenita me sirvió otro cuenco de lugab y me pidió que comiera mientras estaba caliente. Dijo que en días así convenía tener el estómago en paz. Afuera, un niño arrastraba una caja de plástico hasta el interior de su casa. Una mujer enrollaba una esterilla. Un hombre colocaba sacos de arena frente a una puerta. Vi pasar a dos adolescentes cargando bidones de agua como si trasladaran algo más valioso que el propio recipiente. No había pánico todavía. Pero sí una seriedad nueva. Como cuando en el mar cambia el color del horizonte y solo los distraídos siguen hablando de otra cosa. Pregunté si era frecuente evacuar. Depende de la noche, respondió Joel. No entendí del todo la respuesta, y él tampoco intentó aclararla. En lugares así, me di cuenta, la noche no es una simple hora del día. Es una prueba. Lo que parece manejable a las 4 de la tarde puede convertirse en otra criatura a medianoche, cuando el agua ya no muestra su tamaño y el miedo no tiene dónde apoyarse. La radio siguió murmurando nombres de pueblos, alertas, recomendaciones. Afuera, la cuneta empezó a llenarse con una velocidad silenciosa. El agua encontraba sus caminos con una inteligencia antigua, doblando esquinas, reuniéndose en depresiones invisibles, tanteando umbrales. Y entonces recordé algo que un barquero me había dicho aquella mañana cerca de la ribera, mientras aseguraba una banca con una cuerda gastada. Aquí la lluvia no siempre anuncia su fuerza con ruido, me explicó. A veces lo hace con paciencia. A veces se queda. Y cuando se queda, todo empieza a pertenecerle un poco. Terminé de comer y salí bajo el alero. La tarde se había vuelto casi nocturna. En los charcos, la superficie vibraba con miles de pequeños impactos. A lo lejos, más allá de las casas, me pareció ver el río engrosado, más oscuro, menos obediente. Un perro ladró hacia ninguna parte. Los gallos guardaron un silencio raro. El viento, en lugar de refrescar, traía una humedad más pesada, como si arrastrara una respiración ajena. Caminé unos metros hasta un cruce donde la calle descendía hacia una zona más baja del barangay. Allí bastó detenerse un minuto para notar lo que al principio parecía una ilusión. La corriente no solo aumentaba. Había cambiado de dirección. El agua ya no corría hacia el canal con docilidad de rutina. Empezaba a buscar otros caminos, a empujar desde un ángulo nuevo, a insinuar una voluntad propia. Fue entonces cuando sonó la primera sirena. No fue larga ni teatral. Fue práctica. Un sonido seco, repetido, imposible de confundir. Casi al mismo tiempo, desde un altavoz comunitario instalado en un poste, una voz pidió a varias familias de las zonas cercanas al río que se prepararan para evacuar. La lluvia siguió cayendo con una constancia imperturbable, como si hubiera estado esperando ese momento para mostrar que no era visita ni capricho, era una fuerza antigua ocupando de nuevo su sitio. En la esquina, Joel dejó el triciclo y levantó la vista. Nenita cerró la ventana del puesto. Maribel ya estaba llamando a alguien desde su teléfono. Una madre tomó a su hijo por la muñeca con una firmeza tranquila. Nadie gritó. Nadie necesitó hacerlo. En aquella parte de Luzón, el miedo no siempre estalla.
A veces aprieta los labios, recoge una bolsa y empieza a caminar. Yo me quedé quieto un segundo más, mirando la calle transformarse bajo la lluvia, y sentí que la historia que había venido a buscar acababa de darse la vuelta para mirarme de frente. Hay un instante en toda crecida en que el agua deja de parecer clima y empieza a parecer voluntad. La sirena seguía latiendo sobre el pueblo cuando eché a andar hacia la plaza, con la libreta guardada bajo la camisa y la cabeza llena de esa falsa serenidad que uno confunde con control. La lluvia caía con una constancia tan cerrada que ya no se distinguían bien las esquinas. Las fachadas de las tiendas junto a la calle Rizal se habían vuelto sombras lisas detrás de una cortina gris. En el aire había olor a diésel, barro removido y hojas trituradas. Las ruedas de los triciclos ya no salpicaban, empujaban. El agua comenzaba a disputarle el nombre a las calles. En Santa Cruz, cerca del edificio municipal y del centro comunitario que servía de refugio cuando las crecidas se volvían más serias que las palabras, la gente avanzaba con esa mezcla de urgencia y disciplina que nace en los lugares acostumbrados a sobrevivir. Vi familias enteras cargando sacos de arroz, documentos metidos en bolsas de plástico, jaulas con gallos nerviosos, mantas enrolladas, pequeños altares envueltos con toallas. Un niño llevaba sobre la cabeza una olla de aluminio como si fuese un casco. Una mujer cruzaba con el agua ya por encima de las rodillas mientras sostenía a su hija con una mano y una imagen de la Virgen con la otra. Nadie hablaba de heroísmo. Simplemente caminaban. Al llegar a la plaza vi que el suelo había desaparecido en varios tramos bajo una corriente marrón que venía empujando ramas, envases vacíos, una sandalia sin dueño y fragmentos de hojas de plátano. Los postes seguían en pie, pero los reflejos de sus luces en el agua hacían pensar en un pueblo que ya no descansaba sobre tierra firme, sino sobre un temblor. Fue allí donde vi a Ramón por primera vez. Llevaba un impermeable azul oscuro abierto hasta el pecho, como si ya se hubiera rendido a la inutilidad de seguir seco. Era un hombre ancho de hombros, de unos 40 años, con la cara mojada por lluvia o sudor, o por ambas cosas mezcladas en la misma fatiga. En una mano sostenía una linterna pequeña y en la otra una hoja arrugada donde iba tachando nombres con un bolígrafo que a ratos dejaba de escribir. Entraba y salía del edificio municipal sin pausa, llamando a unos, contando a otros, preguntando por ancianos, por niños, por quienes aún no habían llegado. En su voz no había aspereza. Había firmeza. La clase de firmeza que no humilla a nadie porque sabe que el miedo ya humilla bastante. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró apenas un segundo, como se mira a alguien cuando no hay tiempo para las presentaciones completas. Si sabes cargar, cargarás. Si sabes escuchar, escucharás. Y si sabes nadar, reza para no tener que demostrarlo, me dijo. Luego señaló una fila de personas que subían al salón del centro comunitario con el agua golpeándoles los muslos y me puso una tarea sencilla. Contar a los que entraban y avisarles si venía alguien herido o demasiado débil para seguir en pie. Me quedé junto a la puerta, con el agua rozándome primero las pantorrillas, luego las rodillas. Fue entonces cuando entendí con precisión cruel lo que significa que una inundación suba rápido. No es un ascenso teatral. Es una persistencia que no discute. Uno mira un escalón, vuelve a mirar un minuto después, y el escalón ya pertenece al agua. Las casas de la zona baja habían empezado a tragarse sus propios umbrales. Allí donde una hora antes había niños yendo y viniendo bajo los aleros, ahora había puertas abiertas de par en par, camas elevadas sobre bloques de cemento, mesas con las patas hundidas, cocinas apagadas. Vi una vivienda de madera donde el agua ya alcanzaba la cintura de un hombre que intentaba rescatar un ventilador viejo y acabó soltándolo para cargar en su lugar a su madre. Vi otra donde una joven vaciaba una cubeta dentro de una tormenta más grande que cualquier cubeta. Vi una calle entera borrarse bajo una superficie movediza que todavía conservaba, como un recuerdo torcido, el trazo de la acera. Ramón seguía pasando de un lado a otro con la hoja húmeda entre los dedos. Iba diciendo nombres, contando rostros,
abriendo paso, cerrando una puerta, empujando un banco contra una corriente que se colaba por un pasillo lateral. No parecía un guardia de seguridad en el sentido pequeño del cargo. Parecía un hombre que hubiera aceptado, sin necesidad de decirlo en voz alta, que en ese radio de barro y lluvia la calma dependía un poco de su columna vertebral. A media tarde apareció doña Nenita. Venía desde la parte baja del barangay, arrastrando los pies con obstinación de abuela que todavía cree que una tarea pendiente puede ganarle a la tormenta. Era pequeña, delgada, con una blusa floreada empapada pegada al cuerpo y el cabello gris aplastado sobre la frente. Llevaba una bolsa plástica vacía y una respiración agitada que no era solo cansancio. Ramón la vio antes que nadie y se metió al agua para alcanzarla. ¿A dónde va, Nanay?, le preguntó. Ella alzó el mentón con una dignidad casi infantil, esa forma de orgullo que no lastima a nadie y que suele esconder ternura. Yo solo quería volver por mis gatos, y el agua me cerró el camino. Lo dijo sin lágrimas, como si la frase no pidiera lástima sino testimonio. Ramón la sostuvo por el codo y la condujo hacia la escalinata. Mientras subía, vi en sus manos un temblor fino, de esos que aparecen cuando el cuerpo ha sido valiente demasiado tiempo seguido. Le acerqué una silla de plástico. Ella me dio las gracias con una inclinación leve de cabeza y enseguida miró hacia afuera, hacia la lluvia, como si todavía esperara que el camino se abriera para volver a casa. No fue la única que llegó así, con la vida interrumpida a mitad de una tarea doméstica. Joel apareció minutos después, empujando a su lado una pequeña nevera portátil donde llevaba libros envueltos en una bolsa de arroz vacía y una muda seca que ya no lo estaba. Tendría poco más de 20 años. Tenía la cara joven de los universitarios y los ojos cansados de quien ha entendido demasiado pronto que estudiar no lo separa del barro de su calle. Su mochila parecía pesarle menos que la decisión con la que miraba a los demás. Lo vi sostener la puerta para que entraran otros dos, luego volver a bajar un escalón para ayudar a un niño que había perdido una chancla. Enseguida quedó claro que Joel era de esa clase de personas que actúan antes de redactar una explicación. Detrás de él llegó Lia, costurera de una calle cercana al mercado, con una caja de galletas de mantequilla convertida ahora en cofre para agujas, fotos familiares y un rosario de cuentas gastadas. La apretaba contra el pecho como si el metal de la caja pudiera mantener juntas las partes de una vida que el agua intentaba desordenar. Venía acompañada por Thomas, un pescador del borde de la laguna, con antebrazos curtidos y una cuerda enrollada al hombro, inútil ya para amarrar una banca, pero todavía útil para no dejar solo a nadie. Berto llegó después con el mono de mecánico manchado de grasa y barro, cargando a una niña que no era suya hasta encontrar a la madre entre la multitud. Dejó a la pequeña, asintió una sola vez, y siguió ayudando sin reclamar el menor gesto de reconocimiento. May entró con la falda recogida hasta las rodillas, el pelo sujeto con una pinza que ya colgaba medio vencida y una bolsa de pan de sal protegida contra el pecho. En otra situación habría parecido un detalle pequeño, casi tierno. Allí era otra cosa, un acto de previsión humilde, una manera de decir que mientras hubiese gente respirando también habría que alimentar el miedo para que no se volviera desesperación. Chris, delgado, silencioso, con rostro de muchacho que aún no ha decidido si es niño o hombre, traía una radio vieja pegada a la oreja aunque solo escupiera estática. Inés apareció al final, con un vestido sencillo y los labios apretados, llevando entre los brazos una caja de medicamentos envuelta en una funda de almohada. Cuando la dejó sobre una mesa, supe sin preguntar que había cruzado medio barrio solo para que nadie se quedara sin pastillas en la noche. Los vi reunirse sin conocerse de verdad. 9 personas con edades distintas, manos distintas, rutinas distintas. Un guardia. Una abuela. Un estudiante. Una costurera. Un pescador. Un mecánico. Una vendedora. Un muchacho atento al rumor de la radio. Una mujer que había priorizado remedios antes que ropa. Y sin embargo, bajo aquella lluvia, los oficios perdían rigidez y se volvían otra cosa. Manos.
Ojos. Espaldas. Presencias. El nivel del agua siguió subiendo hasta devorar el primer tramo de la escalinata. Dentro del centro comunitario ya no cabía una esterilla más. Afuera, las voces de los altavoces pedían a las familias del sector cercano al río que buscaran zonas elevadas. Un transformador estalló a varias cuadras de distancia y la tarde, ya oscura, se hundió un poco más. Cada relámpago dejaba ver por un segundo la geografía del desastre: techos de zinc, palmeras dobladas, corrientes cruzadas, postes reflejados como varas partidas. Entonces llegó la segunda decisión del agua. Un muro lateral del patio comenzó a ceder y la corriente entró con más fuerza por una calle que antes parecía relativamente segura. Ramón salió otra vez, maldiciendo no al cielo sino a la velocidad de los minutos. Lo seguí hasta donde el centro comunitario daba a una hilera de casas bajas. Allí vimos como una vivienda de madera y chapa, apoyada junto a un estrecho callejón inundado, empezaba a crujir bajo la presión. No se estaba hundiendo todavía. Estaba soltándose. Ramón gritó para que retrocedieran. Pero el agua hacía ya lo suyo, separaba, desviaba, confundía trayectorias. La corriente nos cortó del acceso principal y empujó a varios hacia el costado de la casa. En cuestión de segundos, lo que debía ser una retirada ordenada se convirtió en un movimiento instintivo por mantenerse sobre cualquier cosa que aún pareciera más alta que el agua. Vi a Ramón subir primero, no para salvarse, sino para extender la mano. Ayudó a doña Nenita, que resbaló al poner el pie sobre una ventana. Joel se impulsó desde un poste medio sumergido y la sostuvo por la espalda antes de que cayera. Thomas trepó con la agilidad de quien conoce el lenguaje inestable de la madera mojada. Lia se pasó la caja metálica a los brazos de Maya antes de intentar subir. Berto empujó desde abajo a Chris, casi lanzándolo a una cornisa, y luego sostuvo a Inés para que no perdiera la caja con los medicamentos. Todo ocurrió en una sucesión de actos pequeños y precisos. Ninguno tenía tiempo de ser elegante. Todos eran necesarios. Yo me quedé sobre un bloque de cemento junto al pasillo alto del centro comunitario, separado de ellos por una corriente que ya no permitía cruzar sin jugarse la vida. Quise ir hacia donde estaban, pero Ramón me vio y negó con la cabeza con una autoridad tan limpia que no admitía discusión. No. Solo esa palabra. No como rechazo, sino como protección. No sumes otro cuerpo al agua, decía ese gesto. Luego lo oí gritar, con la lluvia golpeándole la cara, una frase que después repetiría de memoria, con el amanecer ya encima, como si aún necesitara entenderla. No eran mis vecinos. Pero esa noche eran mi responsabilidad. Los 9 se acomodaron sobre la inclinación del techo con la torpeza digna de los que aprenden equilibrio en mitad del peligro. Doña Nenita quedó en la parte más alta, jadeando. Joel a su lado. Thomas tanteó con las manos el borde, buscando un punto firme. Berto se quitó el cinturón y lo pasó por una viga expuesta para improvisar algo parecido a un agarre. Lia protegía su caja. May repartía el pan sin mirar a quien le daba primero. Chris trataba de arrancarle a la radio una noticia útil. Inés mantenía cerca la funda con los medicamentos como si guardara un fuego frágil. La casa crujió otra vez. Hay sonidos que no parecen venir de la madera sino del destino. Aquel fue uno de ellos. Primero se desplazó apenas un palmo. Un movimiento tan leve que cualquiera fuera del agua podría haberlo confundido con una ilusión causada por la lluvia. Pero quienes estábamos mirando supimos la verdad al mismo tiempo. La base ya no obedecía a la tierra. El agua había metido sus dedos debajo de la casa y estaba probando su peso. Ramón giró el rostro hacia mí y luego hacia el edificio municipal, calculando distancias imposibles. Yo lo vi entender, en una sola respiración, que el refugio había dejado de ser un lugar fijo. El techo se estremeció con un tirón más claro, giró unos grados sobre la corriente y empezó a separarse de la línea de casas con una lentitud terrible, casi solemne. Ya no era una cubierta. Ya no era una promesa de inmovilidad.
Bajo la lluvia de Mering, en aquella tarde de septiembre de 2017, aquel techo acababa de convertirse en una barca. La noche llegó sin caer del todo, se cerró como una puerta de agua. Cuando el techo empezó a derivar y la corriente lo arrancó de la memoria fija de aquella calle, sentí que el pueblo entero contenía el aliento. Desde el corredor alto del centro comunitario apenas alcanzábamos a ver su silueta oscura alejándose entre ramas, tablones, cubetas, botellas. Trozos de zinc y pedazos de vida doméstica convertidos de pronto en escombros sin apellido. La lluvia seguía bajando con una disciplina feroz. No era una tormenta que gritara. Era una tormenta que insistía. El viento no venía en ráfagas heroicas, sino en empujones cortos, incómodos, suficientes para inclinar una palmera, arrancar una lona o desordenar el equilibrio de un cuerpo cansado. Durante mucho tiempo creí que solo recordaba aquella escena desde la orilla. La masa negra del agua. Los postes medio sumergidos. El relámpago breve que devolvía durante un segundo la forma del barrio antes de tragársela otra vez. Pero con los años entendí que una noche así nunca pertenece a un solo par de ojos. Lo que yo vi desde tierra se completó después con las voces de los 9, contadas al amanecer entre mantas prestadas, tazas de café aguado y temblores que no siempre venían del frío. Por eso lo que sigue no es imaginación. Es memoria compartida. Es la forma en que un grupo de desconocidos me enseñó que el miedo también puede organizarse en silencio y no por eso deja de doler. El techo avanzaba torcido, todavía unido a una parte de la estructura de la casa, como si le costara aceptar que ya no era techo sino embarcación involuntaria. Debajo de ellos, la vivienda crujía con una paciencia rota. Cada golpe contra un tronco o una pared sumergida le subía por las piernas como una advertencia. El agua iba cargada de fuerza y basura, de tierra arrancada, de gallineros deshechos, de cubos, de ramas, de ropa atrapada en clavos invisibles. No se veía el fondo. No se veía el camino. No se veía el límite. Ramón fue el primero en comprender que aquella noche no iba a premiar al más fuerte, sino al más sereno. No eran mis vecinos. Pero esa noche eran mi responsabilidad. Lo diría luego, con la voz gastada y los ojos aún puestos en la lluvia de la víspera. Pero esa frase ya estaba dentro de él mientras tanteaba la inclinación del techo con una mano y con la otra trataba de mantener agrupados a los demás. Tenía las rodillas abiertas en equilibrio, el cuerpo vencido hacia adelante, la linterna pequeña inútil en el bolsillo y el teléfono protegido contra el pecho como si guardara una última posibilidad. Miró a Joel. Miró a Thomas. Miró a doña Nenita, que respiraba demasiado rápido. La anciana estaba agarrada a una viga con una mano y con la otra se sujetaba la blusa a la altura del cuello, como si también quisiera impedir que el miedo le abriera el pecho. No lloraba. A veces la gente no llora porque sea valiente. A veces no llora porque ya no le queda sitio para una emoción más. Su casa, sus gatos, el camino cerrado por el agua, la vergüenza de sentirse frágil delante de extraños, todo eso parecía latirle detrás de los ojos. Joel se acercó a ella como se acercan los jóvenes que han aprendido a cuidar sin ruido. Tenía la ropa pegada al cuerpo, la cara salpicada de lluvia, las manos frías y firmes. No le dijo que no tuviera miedo. Esa mentira no sirve cuando el agua te rodea por todos lados y la noche no tiene suelo. Hizo algo mejor. Le habló con precisión humilde. Míreme, Nanay. Solo míreme a mí. Ella obedeció. Inhale conmigo. Despacio. Así. No mire el agua. Míreme a mí. Más tarde, cuando el día ya se había abierto como una herida que también trae alivio. Joel me contó que lo único que se le ocurrió en ese momento fue recordar cómo su madre calmaba a una hermana asmática cuando el pecho se le cerraba. Nadie le había enseñado a ser héroe. Le habían enseñado a quedarse. A no abandonar a quien tiembla. A prestar la respiración cuando el otro empieza a perderla.
Doña Nenita lo siguió con la mirada mientras el techo cabeceaba entre corrientes cruzadas. Joel marcaba el ritmo con sus propias inhalaciones, exagerándolas apenas para que ella pudiera imitarlas. Thomas, a su lado, buscó una cuerda corta entre los restos de la estructura y la pasó por un madero más firme. Berto ayudó a sujetar el amarre improvisado, aunque sabían que en ese agua una cuerda no dominaba nada. Solo ofrecía a las manos un argumento. Lia mantuvo la caja de galletas apretada entre las rodillas y el pecho, como si la vida ordenada en pequeños objetos necesitara ser defendida incluso allí. May repartió el pan de sal que aún no se había deshecho del todo y lo hizo partir en trozos pequeños, no por hambre, sino para darles a todos una tarea sencilla, un gesto humano, una costumbre de cocina en mitad de la deriva. Chris seguía pegado a la radio vieja, que devolvía más estática que noticias, pero incluso la estática era compañía. Inés revisó la caja de medicamentos con dedos torpes, comprobando, una y otra vez, que siguiera allí. La noche, vista desde un techo a la deriva, no se parece a la noche en tierra. No tiene calles. No tiene distancias confiables. No tiene puntos quietos donde descansar la vista. Solo manchas oscuras, reflejos confundidos y el sobresalto blanco de algún relámpago que revela de golpe un árbol demasiado cerca, una pared medio vencida, un tendido eléctrico caído. Una puerta flotando como una hoja rígida. Todo lo que durante el día cumple una función reconocible, de madrugada se vuelve amenaza o pregunta. El viento cambió 2 veces de dirección. La lluvia endureció su sonido sobre la chapa. La corriente los hizo girar. En un momento quedaron atorados entre una cerca sumergida y el tronco de un mango arrancado. El golpe sacudió a Doña Nenita, que soltó un gemido breve. Thomas y Berto empujaron con los pies y los hombros, usando la fuerza de pescador y de mecánico para desclavar aquella extraña barca. La madera respondió con un crujido largo, casi doloroso, pero cedió lo suficiente. Siguieron avanzando. Fue entonces cuando Ramón sacó el teléfono. La pantalla, empañada y marcada por dedos mojados, iluminó durante un segundo los rostros de los 9 con una claridad casi íntima. No era mucha luz. Apenas un resplandor pálido, tembloroso, el tipo de luz que no gana ninguna batalla contra una tormenta. Pero allí, sobre el techo, parecía una herramienta sagrada. 5%, dijo Ramón. No lo dijo con desesperación. Lo dijo como se lee una última página. En el relato que luego se repetiría de boca en boca, en radios locales, en conversaciones de mercado, ese detalle sobreviviría como una chispa precisa en medio del barro. Un teléfono con 5% de batería, usado no para llamar en vano, sino para convertirse en linterna, en señal, en pequeño faro. Y quizá esa sea la verdad más honda de aquella noche, cuando todo falta, el ser humano no siempre inventa grandezas. A veces solo convierte lo poco que tiene en algo útil para otros. Ramón apagó la búsqueda de señal para ahorrar energía. No valía la pena pelear con una red ausente. Encendía la linterna unos segundos, barría el entorno, la volvía a apagar. La levantaba cuando escuchaban voces lejanas. La cubría con la mano cuando el resplandor podía deslumbrar a quienes necesitaban ver la siguiente sacudida del agua. Cada destello estaba medido como una oración breve. La desesperación, me dijo después, es como un tifón dentro del pecho. No siempre te hace gritar. A veces te da órdenes pequeñas y crueles. Te dice salta. Te dice corre. Te dice sálvate solo. Te dice que nadie vendrá. Y sin embargo, en aquel techo, el tifón interior empezó a encontrar una resistencia humilde. No una valentía limpia y de estatua. No un arrojo sin fisuras. Encontró algo más verdadero, la decisión de no alimentar el caos con más caos. Cuando Doña Nenita volvió a agitarse, Joel le sostuvo el antebrazo y siguió marcándole la respiración.
Cuando Chris dijo que tal vez no los encontrarían, May le puso en la mano el último pedazo de pan y le pidió que escuchara otra vez la radio, aunque ambos sabían que esa tarea servía más al alma que a las noticias. Cuando Lia sintió que la caja metálica se le resbalaba, Inés la ayudó a asegurarla bajo una tabla. Cuando Berto perdió el equilibrio por un golpe lateral de la corriente, Thomas le metió el hombro debajo del brazo antes de que cayera. Cuando la lluvia les pegaba en los párpados y el frío empezaba a meterse por las costuras, Ramón levantaba la luz del teléfono hacia la oscuridad y giraba el cuerpo para que todos supieran que alguien seguía mirando por ellos. No era un gran faro. Era apenas una lámpara de bolsillo improvisada sobre un 5% de batería. Pero a veces la salvación no llega con la forma de un sol. A veces llega como un punto terco de luz que se niega a rendirse del todo. A veces eso basta para que el miedo no ocupe todo el espacio. La corriente los empujó cerca de una fila de casas más altas. Desde una ventana del segundo piso, alguien gritó algo que el viento deshizo antes de que pudiera convertirse en instrucción. Ramón encendió la luz y la alzó por encima de su cabeza. Respondieron con otro foco. Durante unos segundos, la distancia entre una casa y otra pareció medible. Thomas evaluó si podrían alcanzar un alero, pero un remolino de agua cargada con restos de bambú los desvió otra vez. La oportunidad se cerró como se cierran muchas cosas en una inundación, no con estruendo, sino con un pequeño cambio de corriente. Doña Nenita murmuró entonces algo que Joel no entendió a la primera. Mis gatos van a pensar que los abandoné. Joel se inclinó para escucharla mejor. En otra circunstancia la frase habría podido despertar una sonrisa. Allí, sobre aquel techo sin dirección segura, era la forma que tomaba el amor cuando ya no podía hacer nada más que recordar. Joel le respondió con una ternura que no parecía aprendida, sino heredada. Los gatos conocen el camino de vuelta, Nanay. Usted primero tiene que quedarse aquí. Ella cerró los ojos un instante. No para rendirse, sino para obedecer. La lluvia siguió. La noche siguió. El agua siguió. Y ese fue quizá el peso más duro de aquellas horas, entender que el peligro no siempre se expresa como un golpe único, sino como una continuidad. No los atacaba un monstruo visible. Los desgastaba una insistencia. Cada minuto obligaba a decidir otra vez no entregarse al pánico. Cada vaivén pedía volver a colocarse. Cada trueno obligaba a recordar que todavía estaban allí, diminutos, sin suelo, sin certeza. Sostenidos por vigas que hacía unas horas pertenecían a una sala o una cocina y ahora tenían la tarea improbable de no hundirse. Desde el centro comunitario, nosotros veíamos apenas luces sueltas flotando a lo lejos, reflejos que podían ser teléfonos, ventanas, postes o pura imaginación fatigada. Alguien dijo haber distinguido el techo. Otro juró que ya no estaba. Una mujer rezaba en voz baja frente a una imagen de San Roque apoyada sobre una silla de plástico. Un niño dormido en el regazo de su madre seguía respirando con una paz que parecía insultar y consolar al mismo tiempo. Yo salí 3 veces al borde del corredor alto para mirar hacia la oscuridad y 3 veces volví empapado, sin saber si el brillo lejano que había visto era una señal o un engaño del agua. Sobre el techo, Ramón volvió a encender el teléfono. 4%. La luz tembló un segundo más sobre los 9 rostros. Allí estaban, mojados, exhaustos, anónimos y unidos por algo más antiguo que la confianza. No se conocían de verdad. No sabían si al amanecer volverían a verse. Pero ya compartían la carga de la noche como comparten el remo quienes entienden que el río no se discute, se atraviesa. Entonces ocurrió. A lo lejos, más allá de la línea torcida de techos y árboles, apareció un destello. Breve. Blanco. Luego nada. Después otro. No era relámpago. Venía de más abajo, de una altura humana. Todos lo vieron al mismo tiempo y por eso el silencio que siguió fue más intenso que cualquier grito. Ramón alzó el teléfono. Joel levantó la mano libre.
Tomás se inclinó hacia adelante. Doña Nenita abrió los ojos como quien vuelve de muy lejos. El punto de luz volvió a encenderse, diminuto en la distancia, vacilante entre la lluvia y la noche. Y nadie supo, durante un latido largo y entero, si por fin los habían visto o si la esperanza, cuando está acorralada, también aprende a parecerse a una lámpara. A veces la salvación no entra con estruendo, se acerca remando, casi a oscuras, como si supiera que el miedo escucha demasiado. Desde el corredor alto del centro comunitario, la noche seguía pareciéndose a una criatura sin rostro. El agua había borrado los contornos del barrio y solo dejaba ver, de vez en cuando, el perfil tembloroso de un poste, la copa inclinada de un árbol, el borde de una azotea que aún resistía. La lluvia no había disminuido lo suficiente como para llamar a eso tregua. Apenas había cambiado de textura. Ya no golpeaba con la misma dureza ciega de las primeras horas, pero seguía cayendo con la obstinación de algo que no piensa marcharse pronto. El viento traía ráfagas húmedas que olían a barro revuelto, a madera herida, a gasolina diluida, a cocina apagada demasiado temprano. En el interior del refugio, la gente hablaba en voz baja, como si elevar el volumen pudiera empeorar las cosas. Había madres secando el cabello de sus hijos con los bordes de sus propias camisetas. Había hombres mirando hacia afuera con las manos apoyadas en las caderas, sin que nadie pudiera decidir si esa postura significaba paciencia o impotencia. Había ancianas rezando con los labios casi inmóviles. Había niños que dormían por agotamiento, vencidos sobre bancos de plástico, mientras alrededor de ellos el mundo seguía intentando no romperse del todo. Y sin embargo, en medio de esa fatiga espesa, empezó a circular un cambio casi imperceptible. No fue una noticia. No fue un anuncio por altavoz. Fue algo más antiguo. Una vibración distinta en las voces. Un movimiento más rápido de las linternas. Dos hombres que entraron empapados y enseguida volvieron a salir con una cuerda enrollada. Una voluntaria que pidió mantas secas y agua hervida. Otro que preguntó quién había visto el último destello al norte del canal. La esperanza, cuando llega a lugares así, rara vez lo hace vestida de triunfo. Llega trabajando. Los rescatistas locales aparecieron de ese modo. No como figuras de leyenda, sino como vecinos que habían dejado de ser solo vecinos y se habían convertido, por necesidad, en la columna móvil del pueblo. Eran hombres jóvenes y no tan jóvenes, algunos con chalecos reflectantes vencidos por el agua, otros con impermeables de colores apagados, otros simplemente con camisetas pegadas al cuerpo y una cuerda cruzada al hombro. Traían linternas envueltas en plástico, remos de madera, sogas anudadas varias veces, cascos desparejos, pequeños botes de fibra y bancas adaptadas para atravesar calles que ya no eran calles. No había nada perfecto en su equipo. Todo parecía usado, reparado, heredado, improvisado. Y sin embargo, al verlos, uno entendía que la precariedad no siempre es debilidad. A veces es experiencia hecha objeto. El primero en organizar la salida fue un hombre llamado Ariel, pescador de la orilla de la laguna de Bay cuando el clima lo permitía y rescatista voluntario cuando el clima no dejaba otra elección. Tenía los ojos tranquilos, la mandíbula apretada y la voz baja de quien no necesita exhibir autoridad para que lo sigan. A su lado iba Benjo, que trabajaba como conductor de jeepney en días normales y aquella noche manejaba un bote estrecho con la concentración de un cirujano. Detrás venían Lisa, enfermera del barangay, y dos muchachos más jóvenes, Nardo y Pío, con las linternas sujetas sobre la frente y los remos ya hundidos hasta media hoja en el agua. Yo los vi cargar las cuerdas al hombro y sentí algo extraño, una mezcla de alivio y pudor. Había llegado a Luzón buscando historias sobre comunidades que aprendían a vivir con el agua, y de pronto allí estaba la respuesta, no en una frase ingeniosa, no en un discurso de plaza, sino en 5 personas empapadas subiendo a una banca en plena noche porque alguien, en alguna parte del barrio sumergido, seguía esperando. Ariel preguntó dónde habían visto la última luz. Señalé hacia la línea incierta de techos,
más allá del mango caído y del poste con el transformador reventado. No podía jurarlo. Nadie podía. Pero en noches así, me di cuenta, la verdad a veces se construye con aproximaciones valientes. Una mujer del refugio confirmó que también la había visto. Un muchacho añadió que el brillo había aparecido 2 veces, casi al mismo nivel. Otro dijo que oyó gritos, aunque el agua desordena tanto el sonido que toda voz parece venir de más lejos. Ariel no perdió tiempo corrigiendo recuerdos. Asintió, tensó la cuerda alrededor de su muñeca y dijo que irían por sectores, pegados a las fachadas altas, tanteando con los remos. Si encontraban corriente cruzada, volverían a abrir. Si veían cables, rodearían. Si oían golpes sobre chapa, responderían con la linterna y el nombre del barangay. Esa fue su estrategia. Precisa, humilde, suficiente. Mientras tanto, en el techo, los 9 seguían aprendiendo que la esperanza también exige disciplina. La luz del teléfono de Ramón había bajado de 5 a 3%, luego a 2%, y cada encendido era ya una decisión moral. El aparato pesaba casi nada, pero en sus manos parecía tener la densidad de lo último. Joel lo recordaría después con una claridad que todavía le apretaba la garganta, la pantalla iluminando por un segundo las pestañas mojadas de doña Nenita, el gesto serio de Thomas, el pan ya deshecho entre los dedos de May. La radio muda de Chris pegada al oído como si fuera un caracol sin mar. Cada destello del teléfono no solo servía para ser vistos. También les devolvía la imagen de sí mismos. Mientras pudieran reconocerse los rostros, la noche no los poseía del todo. Ramón empezó a coordinar los gritos. No gritaban todos a la vez. Eso solo habría mezclado desesperación con tormenta. Esperaban a que la lluvia aflojara un segundo o a que el viento cambiara, y entonces soltaba primero Ramón una llamada corta, clara, hacia la oscuridad. Después repetía Joel. Luego Thomas golpeaba con un trozo de madera la chapa del techo 3 veces, separadas, como una clave antigua. Esperaban. Escuchaban. Volvían a intentarlo. Entre cada intento, silencio. No el silencio pleno, porque alrededor seguían el agua y el viento y las cosas arrastradas chocando unas con otras, sino un silencio humano, un espacio interior donde nadie estorbaba al oído de los demás. Fue en uno de esos intervalos cuando Joel entendió algo que ya sabía sin haberlo vivido del todo. Doña Nenita seguía temblando. No con el temblor rápido del pánico inicial, sino con uno más hondo, el que llega cuando el cuerpo empieza a cansarse de mantenerse valiente. Él continuó hablándole despacio, pidiéndole que apoyara mejor los pies, que no mirara la corriente, que respirara hacia el vientre. En un momento, ella le tomó la muñeca con sorprendente fuerza y le preguntó si de verdad creía que saldrían de allí. Joel me contó más tarde que estuvo a punto de responder con una frase tranquilizadora vacía, una de esas mentiras bien intencionadas que a veces se usan para maquillar el miedo. Pero se detuvo. No le dijo que todo iba a salir bien. Le dijo otra cosa. Le dijo que mientras estuvieran juntos, cada minuto ganado ya era una forma de seguir vivos. Y en esa frase, dicha casi sin darse cuenta, reconoció una lección que lo acompañaría mucho después de la inundación. Saber algo, comprendió, no vale gran cosa si se guarda como una lámpara dentro de un cajón. Saber respirar, saber esperar, saber sujetar, saber orientar la voz, saber mirar a otro ser humano y prestarle calma, todo eso solo adquiere verdad cuando se comparte. El conocimiento que no se vuelve refugio para alguien más es apenas un lujo del pensamiento. Aquella noche, sobre un techo arrancado de sus cimientos, Joel dejó de ser solo un joven que observaba. Se convirtió en una bisagra entre el miedo de una anciana y la posibilidad de que ese miedo no la hundiera. Desde el bote, Ariel y los suyos avanzaban rozando paredes, palpando la oscuridad con remos y linternas. La banca se deslizaba despacio entre ramas, muebles a la deriva, tendederos sumergidos y esquinas imposibles. A veces Benjo tenía que retroceder porque una corriente lateral empujaba con demasiada fuerza.
A veces Nardo alzaba la linterna y el haz solo devolvía lluvia, como si la luz estuviera siendo tragada antes de tocar nada. Lisa iba sentada en el centro, con una manta seca y un pequeño botiquín sobre las piernas, preparada para lo que encontraran. No hablaban mucho. Cada palabra se guardaba para lo imprescindible. Entonces se oyó un golpe metálico. 3 veces. Separado. Leve, pero distinto del ruido del agua. Todos lo escuchamos casi al mismo tiempo, aunque desde lugares distintos. Yo desde el centro comunitario. Ariel desde la banca. Los 9 desde el techo. Era un sonido humano. No bello. No heroico. Solo humano. Y bastó para que el aire cambiara. Ramón encendió la luz. 1%. La pantalla parpadeó con una debilidad casi ofensiva y, sin embargo, lanzó su destello hacia la noche como si todavía creyera en su deber. Joel alzó un brazo. Thomas golpeó otra vez. May gritó una sola palabra que el viento le arrancó a medias. Doña Nenita ya no trató de incorporarse demasiado, porque había aprendido a economizar fuerzas. Chris y Lía sostuvieron a Inés cuando el techo giró apenas sobre la corriente. Berto mantuvo el cinturón asegurado al madero como si de esa tira de cuero dependiera el equilibrio del mundo. En el bote, Ariel respondió con la linterna. Un haz blanco cruzó la lluvia. Por un segundo, nada. Luego otro destello. Y otro. La coordinación de gritos comenzó entonces como un puente invisible. Ariel llamaba. Ramón respondía. Joel repetía. Thomas golpeaba. La banca corregía rumbo. El agua empujaba hacia otro lado. Benjo luchaba con el remo. Pío señalaba una sombra. Nardo pedía silencio. Lisa preparaba la manta sobre sus rodillas. Desde el refugio, algunos nos asomábamos conteniendo la respiración, como si cualquier exhalación más fuerte pudiera desviar la ruta del rescate. En ese momento pensé en Filipinas con una claridad que no me había regalado ningún libro de historia. Pensé en un país hecho de islas, donde el mar no es paisaje sino vecino, y la lluvia no es una visita ocasional, sino una maestra severa que vuelve cada año a repetir la lección. Pensé en las casas levantadas unos centímetros por encima del suelo, en las bancas apoyadas junto a las paredes, en los sacos de arroz guardados con cuidado, en las iglesias convertidas en refugios. En las radios siempre listas, en los niños que aprenden pronto a reconocer el color de un cielo peligroso. Pensé en cuántas generaciones habrán vivido mirando el horizonte con respeto, no por romanticismo, sino por memoria. Y entendí algo que solo se comprende de verdad cuando uno ve a un pueblo trabajando bajo la tormenta. Aquí la comunidad no es un valor decorativo. Es una infraestructura del alma. La defensa más real no siempre es un muro. A veces es un vecino que vuelve por ti. A veces es una enfermera que sube a un bote. A veces es un guardia que decide contar personas como quien reza. A veces es un estudiante que le presta su respiración a una anciana. En un archipiélago así, el individualismo dura lo que tarda en subir el agua. Después, todo lo que importa vuelve a llamarse nosotros. El techo apareció por fin como una sombra más oscura dentro de la oscuridad. No se veía entero. Primero fue solo una línea oblicua, luego un reflejo sobre chapa, luego la silueta encogida de cuerpos que se agrupaban bajo la lluvia. Ariel no gritó de alegría. Eso también me impresionó. Solo dijo algo corto a Benjo, corrigieron el rumbo y se acercaron con una delicadeza feroz, como si supieran que la prisa podía romper lo que iban a salvar. La corriente seguía jugando en contra. El bote fue desviado una vez, golpeó con un tronco sumergido, retrocedió medio metro, volvió a entrar. Nardo lanzó la cuerda y no alcanzó. La recogió con rapidez. Pío alumbró el borde del techo. Ramón inclinó el cuerpo, pero Joel lo sujetó por detrás para que no se venciera hacia el agua. Doña Nenita cerró los ojos y murmuró algo que nadie oyó completo.
Berto preparó el madero para enganchar la cuerda. Tomás esperó la señal sin perder el centro de gravedad. Inés protegió la caja de medicamentos hasta el último segundo, como si incluso al borde del rescate siguiera teniendo claro que la vida de otros importaba. Hubo otro intento. Esta vez la cuerda rozó el borde. No bastó. La banca osciló. Benjo maldijo entre dientes, no por rabia, sino por concentración. Ariel se arrodilló en la proa, alargando el torso más de lo prudente. La linterna de Pío iluminó un instante el agua entre ambas superficies, y yo vi allí toda la distancia que separa a la esperanza de su cumplimiento. No era grande. No llegaba a un cuerpo tendido. Pero en una noche así, 1 metro puede ser un abismo. Ramón levantó por última vez el teléfono. 1%. La luz salió débil, casi transparente. Ariel alzó la vista, siguió el destello, calculó la deriva, y entonces hizo lo único correcto: no saltó, no improvisó una hazaña, no ofreció espectáculo. Esperó el vaivén exacto. Dejó que la corriente acercara un poco más el bote. Afirmó una rodilla. Extendió el brazo con la paciencia dura de los hombres que conocen el agua desde niño. Y en el centro de aquella noche, entre lluvia, barro, respiraciones medidas y un pueblo entero sosteniéndose a sí mismo, una mano firme tocó por fin el borde del techo. Al amanecer, el mundo no parecía salvado. Parecía cansado. La primera luz no llegó como una victoria, sino como una tregua pálida que fue apoyándose poco a poco sobre los techos, los postes, las ramas rotas. El barro recién asentado y los charcos que todavía no sabían si querían ser río o calle. La lluvia había perdido su insistencia durante las últimas horas de la noche, y ahora quedaba apenas una llovizna fina, casi tímida, como si el cielo también sintiera el peso de lo que había hecho. Sobre Santa Cruz flotaba ese silencio particular que dejan las tormentas grandes, un silencio lleno de goteos, de pasos lentos, de motores lejanos, de cucharas golpeando tazas, de gallos que se atreven a cantar con cautela. Como si preguntaran primero si ya es seguro volver a nombrar la mañana. Yo estaba en la ribera improvisada donde habían ido llegando los rescatados, cubiertos con mantas, envueltos en vapor de café y respiraciones todavía desordenadas. Había dormido poco, si acaso puede llamarse dormir a ese cabeceo corto del cuerpo cuando la mente sigue vigilando el ruido del agua. Tenía las botas cubiertas de barro hasta media pantorrilla y el cuaderno convertido en un bloque húmedo dentro de la mochila. Sin embargo, nada de eso importaba demasiado. Delante de mí estaba la escena que había venido a buscar sin saberlo, no la del desastre, sino la de lo que queda vivo cuando el desastre se retira un paso. Los 9 estaban allí. No juntos como en el techo, porque ya no era necesario apretarse para no caer, pero todavía enlazados por una especie de cuerda invisible que la noche había anudado entre ellos. A la luz de la mañana se veían distintos. Más humanos, quizá. Menos épicos, menos abstractos, menos parecidos a una imagen suspendida en la oscuridad. Eran, otra vez, personas de barrio. Un guardia con los ojos rojos de no haber descansado. Una anciana de manos finas y uñas pálidas. Un muchacho agotado que aún no parecía darse permiso para relajarse. Una costurera abrazada a su caja metálica. Un pescador de hombros vencidos por el cansancio. Un mecánico con los dedos todavía negros bajo las uñas. Una mujer que seguía repartiendo pan aunque ya no quedara casi nada. Un chico silencioso con una radio inútil. Otra mujer que no había soltado su caja de medicamentos ni siquiera después de tocar tierra firme. Y, sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible. Ramón estaba sentado sobre un escalón, con una manta gris sobre los hombros y el teléfono apagado entre las manos. Ya no quedaba batería. El aparato descansaba en su palma como un objeto cualquiera, limpio de toda grandeza, y quizá por eso mismo parecía más digno. Lo observé un momento antes de acercarme. Tenía la mirada fija en una calle todavía anegada,
donde el barro dibujaba remolinos lentos alrededor de una silla volcada. No parecía un hombre satisfecho por haber resistido. Parecía un hombre que seguía contando personas dentro de su cabeza. Le pregunté si estaba bien. Él tardó un segundo en responder. Creo que sí, dijo. Pero después de una noche así, uno no lo sabe enseguida. No había orgullo en su voz. Tampoco falsa modestia. Solo fatiga y esa gravedad limpia que dejan las responsabilidades cumplidas. Cerca de él, Ariel y Benjo ayudaban a descargar cuerdas, remos y bidones de agua. Nadie los rodeaba con aplausos. Nadie convertía su trabajo en ceremonia. La gratitud, en sitios como ese, tiene una forma más sobria. Es una taza servida caliente. Una mano sobre el hombro. Un silencio compartido. Un nombre recordado. Doña Nenita estaba sentada bajo el alero del centro comunitario con una manta rosada sobre las piernas. El rostro todavía le temblaba un poco, pero la respiración había recuperado su compás. Joel estaba a su lado, no como quien vigila a una víctima, sino como quien acompaña a una familiar después de una noche larga. Ella tenía entre las manos un vaso de café claro y lo sostenía con ambas palmas para robarle calor. De vez en cuando se quedaba mirando el agua con una expresión difícil de traducir. No era solo miedo. No era solo alivio. Era también la cuenta íntima de lo perdido. Mis gatos son listos, me dijo cuando me acerqué. Seguro encontraron un lugar alto antes que yo. Lo dijo con una pequeña dignidad recuperada, y entendí que aquella frase era mucho más que una preocupación doméstica. Era su manera de volver a poner el amor en movimiento. Cuando la vida ha pasado tan cerca del borde, el corazón a veces necesita agarrarse a algo concreto para no quedarse flotando en la pura conmoción. Joel la escuchó con una paciencia casi filial. Van a esperarla, Nanay, respondió. Los gatos siempre vuelven cuando reconocen la voz de su casa. Doña Nenita sonrió apenas. Fue una sonrisa pequeña, pero en ella cabía toda la mañana. A unos metros, ya abría por fin su caja de galletas de mantequilla. Dentro seguían secas algunas fotografías envueltas en plástico, un rosario, un pequeño costurero y 2 carretes de hilo. Los miraba como se mira a los supervivientes de una familia. Thomas se había quitado la camisa mojada y la escurría junto a un poste mientras hablaba con Berto, que intentaba limpiar con un trapo la grasa y el barro de sus manos. Como si quisiera regresar poco a poco a una identidad conocida. May repartía los últimos trozos de pan de sal entre niños que ya habían empezado a corretear cerca de los bancos. Chris seguía con la radio entre las manos, pero esta vez no la escuchaba con ansiedad. La observaba, quizá preguntándose en qué momento los objetos dejan de servir para lo que fueron creados y empiezan a servir simplemente para recordarnos una noche. Inés había abierto su caja de medicamentos y ordenaba las tabletas con una concentración serena, ayudando a Lisa a identificar a quienes necesitaban una dosis, una pastilla, una venda. Algo pequeño que devolviera al cuerpo la sensación de estar siendo cuidado. El agua no se había ido del todo. Seguía ocupando muchas calles, reteniendo bicicletas contra las paredes, dejando basura en los alambres, marcando las puertas con una línea marrón que en los días siguientes se convertiría en recuerdo visible. El barro estaba en todas partes. En los escalones, en los dobladillos, en las ruedas, en los cubos, en las uñas, en los nombres escritos con bolígrafo sobre una hoja mojada. Y sin embargo, con la llegada del día, el miedo empezó a quedarse sin voz. No desapareció de golpe. Nadie sale intacto de una noche así. El miedo seguía allí, pero ya no era dueño de la respiración de todos. Había retrocedido un poco. Lo suficiente para que la gente pudiera hablar otra vez de tareas, de casas, de familiares, de animales, de cómo limpiar, de a quién avisar, de qué cocina quedó menos dañada, de dónde conseguir agua potable. De qué tejado seguía firme. Esa es una de las formas más humildes y profundas del alivio, cuando el alma deja de pensar solo en sobrevivir y vuelve a pensar en barrer,
cocinar, secar, reparar, llamar, cuidar. La vida no regresa como una fanfarria. Regresa como oficio. Me alejé unos pasos hacia la orilla donde el agua ya empezaba a retirarse con una lentitud dócil, como si quisiera deshacer sin orgullo la violencia de la noche. Desde allí vi el barrio herido bajo la luz gris del amanecer, láminas de zinc torcidas, cubetas encalladas entre ramas, una banca atascada contra una pared, tendederos vacíos, una pelota roja detenida junto a una zanja. Una imagen de la Virgen colocada a secar sobre un cajón de refrescos. Y pensé que los lugares también tienen memoria muscular. Saben cómo volver a ponerse de pie, aunque primero tengan que temblar. Los 9 no se conocían antes de aquella noche. Algunos se habían cruzado tal vez en el mercado, en una misa, en una calle cualquiera, sin llegar a fijar el rostro del otro. Y ahora se despedían con esa intimidad extraña que solo otorgan ciertas pruebas. No la intimidad de las largas biografías compartidas, sino la de los segundos decisivos. Hay personas con las que uno pasa años sin tocar el centro de nada. Y hay otras con las que basta una noche en un techo a la deriva para quedar unido de una manera que el tiempo no sabe deshacer. Ramón fue levantándose poco a poco para hablar con cada uno. A Tomás le dio un abrazo corto, de hombres que no decoran el afecto y por eso mismo lo vuelven más sólido. A Berto le estrechó la mano y luego, como si eso no alcanzara, volvió a apretársela con la otra. A May le agradeció el pan, y ella se rió diciendo que la próxima vez llevaría café de verdad, como si una broma sencilla fuera la mejor manera de empujar al miedo fuera de la mesa. Alia le preguntó por las fotografías. Ella le mostró una de su madre joven y él la miró con el respeto que se reserva a las reliquias domésticas. A Chris le pidió que no tirara la radio, y el muchacho asintió con una seriedad de adulto repentino. A Inés le dijo que había salvado más que medicinas, aunque no explicó del todo la frase. No hacía falta. Cuando llegó a Joel, los dos se quedaron un momento en silencio. El muchacho tenía los párpados pesados y el cuello todavía tenso. Ramón lo miró como si quisiera decir algo grande y no encontrara la forma. Al final eligió la sencillez. La sostuvo bien, le dijo, mirando un instante hacia doña Nenita. Joel bajó la vista, incómodo ante el elogio, y se encogió apenas de hombros. Solo hice que respirara. Ramón negó con la cabeza. No. Hiciste que se quedara. Esa frase se quedó entre ellos como una verdad pequeña y luminosa. Joel la recibiría con modestia, pero yo supe en ese instante que la llevaría mucho tiempo consigo. Hay aprendizajes que no llegan como lección, sino como reconocimiento. Aquella noche él había comprendido que saber no vale si no se comparte, y ahora otro hombre se lo devolvía convertido en nombre. No había estudiado medicina. No había dirigido el rescate. No había vencido al tifón. Pero había hecho algo que en circunstancias extremas vale tanto como cualquier técnica, prestarle calma a otro ser humano hasta que el pánico pierda fuerza. Doña Nenita se puso de pie con la ayuda de Joel y de May caminó unos pasos lentos hasta donde estaba Ramón. Nadie hablaba. La mañana entera parecía escuchar. Ella le acomodó con una ternura casi maternal el cuello de la manta sobre los hombros y le dijo que, cuando todo se secara, iba a cocinar para él. No un gran banquete, añadió, sino algo caliente, algo que tuviera sabor a casa. Ramón sonrió por primera vez desde que lo conocí. Entonces cocine para 9, respondió. Y por un instante, aunque el barro siguiera allí y muchas casas aún necesitaran limpieza, el mundo recuperó una forma comprensible. Me quedé observándolos un rato más, sintiendo que la historia se cerraba y al mismo tiempo se abría hacia algo más grande que ellos. Porque aquella noche no había sido solo una anécdota de supervivencia. Había sido una revelación serena sobre la materia secreta que sostiene a las comunidades cuando el ruido de la calamidad se retira. La ira y el desenfreno se parecen a las ráfagas, llegan con fuerza, hacen ruido, desordenan, prometen imponerse a todo, y luego se agotan en su propio exceso.
Uno puede sentirlas pasar, incluso temerlas, pero no edifican nada. No dejan refugio. No sostienen a nadie. La benevolencia, en cambio, tiene otra naturaleza. Se parece a la madera mojada que aún flota. No presume. No brilla desde lejos. No exige ser admirada. Simplemente sostiene. Aguanta peso. Recibe cuerpos temblando. Se deja golpear por la corriente y, aún así, sigue ofreciendo superficie para que otro no se hunda. Eso fue lo que vi en Luzón, en septiembre de 2017, bajo el nombre de Mering y el otro nombre más amplio de Doksuri. No vi héroes impecables. Vi algo más valioso. Vi persistencia sin espectáculo. Vi humildad extrema. Vi tolerancia nacida de la fatiga compartida. Vi benevolencia convertida en gesto, en respiración prestada, en cuerda lanzada, en pan partido, en un teléfono llevado hasta el 1% para que la noche no se quedara con todo. Más tarde, cuando el sol consiguió al fin atravesar las nubes bajas y algunas franjas de luz tocaron el agua retirada, el barrio entero pareció exhalar. Los niños empezaron a señalar objetos encontrados entre el barro como si fueran tesoros. Las mujeres colgaron ropa húmeda con una fe que no dependía del pronóstico. Los hombres se metieron en las casas a levantar sillas, mesas, colchones, retratos. Ariel y Benjo volvieron a revisar sus botes. Lisa siguió atendiendo con una calma que parecía hecha de muchas tormentas anteriores. La vida, herida pero entera, empezaba ya su regreso. Vi a los 9 separarse poco a poco. No con frialdad, ni con prisa, sino con esa lentitud reverente que se tiene al dejar atrás algo sagrado aunque haya sido terrible. Cada uno volvió hacia la tarea que le correspondía. A su casa, si quedaba casa. A sus pérdidas, si era hora de contarlas. A sus manos, si ya tocaba limpiar o cocinar o buscar. Pero ninguno se fue del todo igual al que había llegado a la noche. Llevaban ahora, además de barro en los zapatos, una memoria compartida que los nombraría para siempre aunque nadie más lo supiera. Yo caminé hasta el borde del canal cuando el agua ya había retomado algo parecido a su cauce. Todavía corría turbia, todavía arrastraba pequeñas ramas y restos de hojas, pero había dejado de invadir con soberbia la calle. Se replegaba con la misma paciencia con la que antes había avanzado. Sobre la superficie recién calmada, la luz de la mañana dibujó reflejos tenues, casi dorados. Pensé en todo lo que el agua enseña sin pedir permiso. Pensé en la fragilidad de las casas y en la fuerza de las manos. Pensé en el techo que durante unas horas dejó de ser techo para convertirse en mundo. Y mientras el río volvía a su cauce, entendí que hay nombres que sobreviven no porque la historia los grite, sino porque una comunidad los guarda como se guarda una llama contra el viento. En los trópicos, a veces la salvación no llega como milagro, sino como manos. Si esta historia te hizo compañía, te pido un gesto que para el canal es enorme: suscríbete. Deja un like, porque eso le dice a esta plataforma que hay gente que todavía elige la calma y la profundidad. Comparte este video con aquellas personas que necesiten un poco de luz hoy. Cuídate mucho. Y cuando el mundo se sienta demasiado rápido, vuelve a respirar despacio. Nos vemos en la próxima historia.